Bueno, damos gracias al Señor. Tenemos la oportunidad de empezar un nuevo curso. Bienvenidos una vez más a lo que es Casa de Estudio Reino de Dios. Tenemos un lema que es Educamos, no adoctrinamos. Y sean bienvenidos a lo que es el curso de estudio que vamos a iniciar. Es un trimestre. Creo que van a ser 6 sesiones o quizás 7, dependiendo de cómo avancemos y de las necesidades del curso. Pero bienvenidos a Crisis en la Teología Contemporánea. El instructor Ben Escalante desde aquí de Portland, Oregón, y los Estados Unidos les da la más cordial bienvenida. Son diferentes los horarios en cada país, así que espero que el resto del día para ustedes sea magnífico, muy bonito. Y en lo que corresponde al curso que vamos a iniciar, ustedes pueden ver la gráfica que tenemos en la pantalla. Damos gracias a nuestro hermano Luis Olavarría de Chile que nos facilita este tipo de presentaciones. Gracias Luis de antemano. Y tiene un propósito esta gráfica. La palabra crisis que nosotros vemos ahí tiene el propósito de decirnos que desde hace algunos siglos, no muchos, pero desde hace algunos siglos, la teología cristiana ha sufrido un ataque desde afuera y después no solamente desde afuera, sino que ha venido desde adentro también un ataque dentro del mismo cristianismo de otros que se consideran cristianos, pero que conjuntamente con aquellos que desde afuera no lo son, conjuntamente han atacado las verdades cristianas, las posturas bíblicas que los cristianos hemos tenido por siglos, posturas que los cristianos de manera histórica hemos sostenido a través desde la fundación de la iglesia y del cristianismo. Entonces, es importante que nos demos cuenta que hasta el día de hoy, este tipo de ataque continúa y en cierta manera estamos en un tiempo de crisis en la teología contemporánea. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ver a qué tipo de crisis se refiere. Pero debido a esta crisis que nosotros tenemos en la teología, vamos a empezar con una clase el día de hoy a la que le he intitulado como sigue: un llamado a la apologética cristiana. Debido a que recibimos ataques de todo tipo y por todos los frentes, como creyentes cristianos estamos llamados a defender la fe y vamos a estudiar esta mañana para mí lo que es la apologética cristiana. Vamos a hacer una breve introducción a lo que se denomina apologética desde el punto de vista cristiano y vamos a dar una introducción a este tema. No crean que porque vamos a cubrir este tema el día de hoy y conforme vayamos adentrándonos en la apologética lección a lección cada 15 días o cada 2 semanas, que vamos a cubrir después de terminado el curso todo lo que tiene que ver con apologética, no. Todo el curso es una introducción. Y muchos de los cursos, si no es que todos los cursos que llevamos a cabo aquí en este ministerio, son de tipo introductorio, al mismo tiempo que lo hacemos desde un punto de vista académico, presentando lo mejor de la erudición actual, de los estudios actuales, y vamos a adentrarnos pues en lo que es la clase el día de hoy. Dice pregunta, tarea para hacer en clase. Y la primera pregunta con la que vamos a empezar, porque necesitamos empezar a tener una participación activa en esta clase, va a ser más activa que otras. La pregunta es, ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando oyen la palabra apologética? Eso significa de que apunten la palabra ahí, apologética. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando oyen la palabra apologética? Y eso significa de que vamos a empezar a platicar un poquito entre nosotros. Pueden abrir todos los micrófonos, en particular aquellos que tengan pensado participar ya de inmediato. ¿Qué es lo que les viene a la mente cuando oyen esa palabra, apologética? ¿Alguien la ha oído anteriormente? Ben, creo que es defender la fe. Defender la fe, ¿ok? ¿Alguien más por allá? Sí, vendría siendo, viene de la palabra apología, que sería como presentar argumentos en pro de algo, ¿no? O en defensa de algo. Aunque, siendo bien honesto, hermano, también
como que suena mucho a Apolos, ¿no? Sí, aunque realmente suena parecido a Apolos, pero no tiene nada que ver con Apolos, ¿verdad? Pero hay una parte que mencionaste que sí tiene que ver con la palabra apología. Entonces, vamos a ir adentrándonos un poco más en eso. Y también agradezco al hermano Manuel que nos dio una definición breve, pero bastante certera, centrada, que es defender la fe, ¿verdad? ¿Alguien más tiene algo que le venga a la mente? Ahorita no estamos tratando de ver si es correcto o no, nada más tratando de ver qué es lo que tenemos en la mente cuando esa palabra la escuchamos. Cuando yo escuché la palabra apologética, siempre pensaba que la apologética era exclusivamente de defender la fe cristiana, pero cuando escucho a muchos católicos, por ejemplo, que defienden apologética católica, apologética de los testigos de Jehová, apologética de los mormones, entonces me doy cuenta que ahora estamos estudiando la apologética cristiana, la verdadera fe que nos debe de interesar. Sí, muy bien. Y eso es una cosa muy buena que acaba de mencionar, porque la palabra apologética se puede entender en dos sentidos. En un sentido general, en el sentido en que la acaba de mencionar usted, hermano Rubén. Apologética en un sentido general es esa defensa de la fe que hace cada una de esas posturas religiosas, por así decirlo. Los católicos en su religión defienden su religión y hacen apologética, o sea, hacen la defensa de su fe, ¿verdad? Los testigos de Jehová hacen lo mismo, los mormones hacen lo mismo y así sucesivamente podemos mencionar a diferentes grupos que hacen ese tipo de defensa de su fe. Nosotros vamos a aprender hoy y en el curso a hacer la defensa de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de apologética cristiana, ya no hablamos en un sentido general, sino en un sentido particular, ¿verdad? En un sentido específico. ¿Alguien más? Otra cosa que me gustaría preguntar es, ¿alguno ha tomado algún curso de apologética antes? Para saber si alguien ha tomado apologética antes. ¿No? Ok. Sí, yo Sí, sí. hermano Manuel. Ok. Ujú. Eso me ayuda para poder saber, porque la mayoría de nosotros, conforme vamos adentrándonos en esta clase, nos vamos a dar cuenta que hemos practicado quizás la apologética en muchísimas ocasiones sin saberlo. Entonces, lo hemos hecho a capa y espada muchas veces y no nos hemos dado cuenta de ello, ¿verdad? Pero gracias por alguna persona más quiera realmente comentar o compartir algo respecto a esto. ¿Qué les viene a la mente cuando oyen la palabra apologética? ¿Alguien más que no haya comentado? Justino Mártir, ¿puede ser? ¿Que tenga alguna Sí, relación? sí, pudiera ser. Cuando estamos hablando de Justino Mártir, lo vamos a mencionar más adelante en la clase. Justino Mártir, para los que no lo sepan, fue un apologeta o apologista del segundo siglo, uno de los primeros que existió en el cristianismo, allá en los primeros años después del cambio de siglo. Creo que estuvo él por el segundo siglo, temprano en el segundo siglo, estuvo defendiendo la fe cristiana. Tiene algunas obras muy famosas. Una en un debate o en un diálogo que se le conoce como el diálogo con Trifón, que es un judío. Muchos piensan que era un rabino, en donde estaba defendiendo la fe cristiana y obviamente el rabino judío estaba defendiendo el judaísmo rabínico de su tiempo. Pero precisamente él, Justino Mártir, es un representante de lo que es la apología desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Hermano Alexander, Mi hermano, ¿puedo hacerle una pregunta? claro que sí. Este, bueno, cuando hablamos de la apologética, podemos decir que Martín Lutero, pues en cierta forma, él fue también un apologista porque defendió la, la justificación de la fe. Pero la palabra en sí, este, es específica a una rama o en realidad, ella abarca a todos aquellos argumentos que obviamente tienen respaldo eh, bíblico, por ejemplo. Bueno, muy buena pregunta y va a ser respondida durante la sesión, pero de una manera breve podemos hablar de que la apologética
es eso segundo que usted mencionó. Es toda defensa de la fe a través de cualquier recurso bíblico que correctamente se utilice y que se encuentre disponible dentro de las escrituras y otros medios para dar razón correcta de la fe cristiana. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a proseguir. Sí, Gustavo. Ben, cuando vos consultabas sobre lo que se nos venía a la mente cuando se nombraba esa palabra, está el pasaje, el versículo de 1 de Pedro 3:15, donde se nos manda a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre de la razón que hay en nosotros, de la esperanza. Así es. Y ese es un versículo clásico que también lo vamos a tocar más adelante en la sesión, pero ahí se utiliza directamente la palabra, la defensa de la fe, ¿verdad? Entonces, para dar defensa o respuesta en cuanto a los cuestionamientos que la fe cristiana recibe. O sea que la defensa de la fe, ya desde el primer tiempo, los apóstoles se dedicaron a hacer eso, en contra de diferentes posturas que no eran bíblicas, que no eran cristianas, y que trataban de atacar el cristianismo o desplazar al cristianismo, aún desde el primer siglo. Entonces, simple y sencillamente, cuando vemos al apóstol Pablo debatiendo con los judaizantes en las epístolas, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo? Defendiendo la fe. Está defendiendo la fe, está practicando la apologética. ¿Ok? ¿Sí me dio a entender, Gustavo? Perfecto, sí. Ok, entonces continuamos. Vamos a compartir otra vez pantalla. Ahí estamos. La siguiente pantalla dice así, o la siguiente diapositiva. ¿A qué se refiere el término apologética? Dice, este término, derivado del griego apología, como también lo mencionó Omar hace un rato, que es el discurso en defensa, dar un discurso en defensa, se refiere a una presentación razonada y a una defensa de la fe cristiana. Lo vamos a hablar desde el punto de vista cristiano. No vamos a hablarlo en un sentido general, sino desde el punto de vista específico y particular de la defensa de la fe cristiana. El desarrollo de la apologética está basado en la demostración de que un conocimiento genuino de Dios se encuentra especialmente en la revelación bíblica. Lo voy a volver a leer porque esto es muy clave. Dice así, este término derivado del griego apología, discurso en defensa, se refiere a una presentación razonada y a una defensa de la fe cristiana. El desarrollo de la apologética está basado en la demostración de que un conocimiento genuino de Dios se encuentra especialmente en la revelación bíblica. ¿En dónde se encuentra este conocimiento genuino de Dios? Nos dice aquí en la revelación bíblica. Y esto lo hemos tomado de el índice de tópicos bíblicos de la Biblia de las Américas. Ahora, esto nos lleva a hacernos otra pregunta. Y la segunda pregunta para hacernos en clase es, ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando oyen la frase revelación bíblica? Y quiero que pongan énfasis en la palabra revelación. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando oyen la frase revelación bíblica? Y otra vez pueden abrir su micrófono y compartir. ¿Qué entienden ustedes por revelación bíblica? ¿Qué les viene a la mente? Que no se pueden sacar argumentos que no vayan de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ok, muy bien. ¿Alguien Yo más? yo lo entiendo como la obra que hace el Espíritu Santo cuando nosotros meditamos en la palabra y Él corre el velo para mostrarnos aquellas cosas que están más allá de lo escrito. Por eso dice que los entendidos no van a poder ir más allá de lo del texto. Ok. Otra parte importante. ¿Alguien más? Tiene que ver con aquello que no entendíamos, pero que ahora se nos es aclarado. Ok. También tiene que ver con todo lo que estamos hablando, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna idea?
¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando oyen la frase revelación bíblica? Hermano, Sí. eh, fíjate que, claro, cuando hablas de revelación bíblica, hace referencia a la Biblia Ujú. como un conjunto de documentos eh, inspirados, reconocidos como inspirados y que forman parte de un canon, ¿no? Aunque también tendríamos que decir que, pues bueno, la idea del canon es una idea relativamente nueva, pero sí, efectivamente, me parece que la iglesia siempre había dicho que, aunque pudiera haber otros libros inspirados, lo que ellos querían asegurar con este canon es que el grupo o el conjunto de, de libros que conformaban ese canon eh, eran, eran realmente inspirados y que por lo tanto podíamos confiar plenamente en que lo que el Señor nos había dejado ahí era palabra de Dios, ¿no? Parte de su revelación. Y coincido mucho con mi hermano que, que dice que em, creo que hay una ayuda especial, adicional del Espíritu Santo para entender las cosas del Espíritu, porque bien como estudiábamos en nuestras sesiones de Primera de Corintios, pues el hombre natural que no tiene el Espíritu, pues simplemente no puede entender las cosas que son de Dios, y para él son locura y son necedad. Eh, Creo Gracias. que hasta ahí mi comentario. Ok, y quizás nada más para añadir algo a la palabra que mencionó Omar, cuando dice que el hombre natural no puede entender o discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Esa palabra natural es lo que nosotros comúnmente le llamamos inconverso, incrédulo, ¿verdad? La persona que no se ha convertido al Evangelio, o que no ha sido convertida al Evangelio. Entonces, una cosa interesante que alguien más quiere compartir algo. El hermano Alexander tiene la mano levantada ahí. También como cuando hablamos de revelación bíblica, entendemos aquellas cosas que muchas veces se nos es revelado instantáneamente, por decírselo así, a través del momento de la lectura, y hay otras que se nos va aclarando progresivamente a través de aquel estudio en donde va uno adquiriendo también un mayor conocimiento de aquellas cosas que uno no entendía. Entonces, la revelación bíblica también tiene que ver con progresividad, aquello que Ok, va progresando, ¿verdad? En va el entendimiento. Ok, También, Amos. Ah, perdón. no, perdón, perdón. Amos y luego Fernando. Ajá. Sí, pues revelación bíblica yo creo que tiene que ver con la naturaleza de la Biblia. Hay un propósito divino y hay un origen divino en la Biblia. Si no, no podríamos hablar de revelación. ¿Sí? La Biblia es una revelación porque viene de Dios, porque tiene un propósito divino para nosotros también y para el pueblo de Israel en su tiempo. Ok, muchas gracias, Amos. Y el hermano Fernando. No, quería decir que tenemos el aspecto espiritual de la revelación, pero yo he entendido que cuando decimos bíblica estamos haciendo referencia a un libro, a una escritura, y que muchas veces esta revelación siempre va a estar de acuerdo con las reglas gramaticales y las reglas de la escritura, digamos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque a veces, y más hablando acerca del tema que estamos tratando, muchas veces los problemas vienen cuando no se respetan las reglas gramaticales, cuando se dice, Dios me mostró esto y esto es así, y se sacan textos fuera de contexto, y se dicen esto, Dios me reveló. Y bueno, por eso es que también hay muchas crisis, ¿no? Que muchas veces las leyes de lo que hace a la escritura humana, ¿verdad? El contexto, el texto en el contexto, ¿no es cierto? El contexto histórico, el contexto gramatical,
el contexto teológico, ayudan a que tengamos una revelación de verdad, que entendamos el mensaje de la Biblia, qué es lo que el Señor ha querido hablar, que muchas veces no es complicado, pero cuando no se respetan estas reglas, muchas veces lo que se piensa que Dios le ha revelado a uno no es tal cosa. Ok. No sé si están de acuerdo con lo que digo. Bueno, gracias, hermano Fernando. Yo creo que todos los que han estado contribuyendo con sus comentarios, y aún cuando se pueda tener una pregunta y que hemos compartido dando algún tipo de respuesta, todo tiene que ver con la pregunta, ¿no? Y la pregunta en sí era qué es lo que les venía a la mente. Entonces, no estamos ahorita para juzgar la propiedad o impropiedad de algún comentario, pero agradezco todos los comentarios porque eso nos da una plataforma para saber en clase qué tanto están relacionados con el tema. Pero una de las cosas que quiero mencionar, que cuando hablamos de revelación bíblica, tenemos que estar utilizando o pensando en un equivalente de revelación bíblica que es revelación especial. En el mundo teológico, cuando hablamos de teología, y que de eso estamos hablando en este curso, porque es crisis en la teología contemporánea, tenemos que hablar desde revelación desde un punto de vista teológico. Existe la revelación general, que también se conoce como la revelación natural, que es aquella en la cual Dios se da a conocer a través de la naturaleza, lo que el ser humano puede comprender y puede discernir en cuanto a Dios y en cuanto a su existencia, en cuanto a su actividad y poder a través de la naturaleza, con solamente fijarse en el mar, en los montes, en el cielo, en las estrellas, en fin, en todo eso, lo que puede captar de Dios y de conocimiento de Dios es hasta un cierto punto, y a eso se le llama revelación general o revelación natural. Ahora, cuando estamos hablando de revelación especial o revelación bíblica, correctamente Amós mencionaba hace un rato el origen de esa revelación. Y es importante reconocer que desde el punto de vista cristiano, la revelación que nosotros tenemos ya contenida por escrito en la escritura, valga la redundancia, en las escrituras, que nosotros conocemos dentro de ese canon que mencionó Omar, es una revelación que Dios le dio a los hombres santos que recibieron, o las personas santas que recibieron esa revelación, ese conocimiento. Los mismos escritores reconocen en los escritos bíblicos que lo que ellos conocen o reconocen ahora de Dios es solamente porque Dios se los reveló. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en revelación bíblica es tan importante el reconocer la fuente externa de donde procede esa revelación, como también el medio por el cual se lleva a cabo esa revelación, que es la inspiración del Espíritu Santo. Y también tenemos que reconocer los receptores de esa revelación, que en este caso en el Antiguo Testamento eran santos hombres como profetas, sacerdotes, en fin, hay una gama de diferentes profesiones en cuanto a los hombres santos que recibieron esa revelación. Y en el Nuevo Testamento también hay una gran variedad de personas que reciben la revelación, pero entre ellos tenemos principalmente apóstoles y profetas, que es como lo menciona el capítulo 2:20 de Efesios. Entonces, vemos que hay muy importante, hay tres aspectos en esa revelación bíblica: el origen o la fuente, que es Dios mismo; el medio, que es la inspiración del Espíritu Santo; y luego los receptores de esa revelación, que son los santos hombres de Dios, que dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ese hablar, reconocemos entonces que de acuerdo a la forma cronológica en cómo se lleva a cabo y en la secuencia lógica en cómo se lleva a cabo esa revelación, es que primero esa revelación la comunicaron los que la recibieron en forma oral, y con el paso del tiempo, solamente con el paso del tiempo, esa revelación oral se convirtió en revelación escrita. ¿Sí me dio a entender ahí?
sea que la revelación que recibieron los apóstoles, un ejemplo, primero la predicaron, la transmitieron oralmente y con el paso del tiempo la inscripturaron, o sea, la pusieron por escrito. Y eso es lo que ahora conocemos como Biblia. Después de que se recolectaron los libros, que se reconocieron como inspirados, entonces se conformó y se le dio la forma al canon que hoy tenemos. Entonces, esa es una breve explicación de todo lo que conlleva esa frase revelación bíblica. ¿Sí me di a entender? ¿Sí quedó claro? ¿Sí me di a entender en esa parte? Sí, sí. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, continuamos entonces. Ok, dice aquí, ¿qué incluye la apologética cristiana? La apologética cristiana puede también utilizar un cuerpo de verdades divinas reveladas bíblicamente, y hemos explicado eso, que se usan para exponer y refutar, ya que vemos diferentes cosas que desde aquel entonces, en el primer siglo, empezaron a atacar el cristianismo o ese conjunto de verdades divinas reveladas que vienen desde Dios. Dice aquí, el error de sistemas de pensamiento anticristianos. Y ya desde ese tiempo tenemos la siguiente lista. El ateísmo, el humanismo secular, la evolución naturalista, y esto lo pueden hacer en su casa más adelante, comparar con 2 Corintios 10:5 y 1 Timoteo 6:20, y ver lo que falsamente se llama ciencia, o sea, empezar a investigar sobre esos términos. Y 2, dice aquí, o sea que eh, hay que exponer y refutar, como dijimos, el error de sistemas de pensamiento anticristianos como el ateísmo, el humanismo secular, la evolución naturalista. Y en el número 2, las enseñanzas pseudo cristianas, o sea, falsamente cristianas, tales como el antinomianismo, que se menciona en Judas 4, y el legalismo, que se menciona en Gálatas y Colosenses. Entonces vemos que esta práctica de la apologética cristiana se lleva a cabo desde el mismo primer siglo y desde ahí en adelante hasta nuestros días. Esto también viene del índice de tópicos bíblicos de la Biblia de las Américas. Y ahora vamos a ver las definiciones de esos términos que acabamos de mencionar. No quiero que vayan a quedarse con la duda de qué significa cada una de esas cosas. Así que vamos poco a poco. Esta clase estamos tratando de entrar despacio, de entrar de menos a más, y conforme vayamos en el curso, vamos a ir tocando cosas más profundas, pero la clase de hoy está diseñada para que podamos ir estableciendo las bases de una manera simple, sencilla y explicando los términos. Ateísmo es la creencia de que no hay Dios. Creo que esa es una de las formas o una de las palabras más sencillas en el ámbito popular, ¿verdad? Ahora tenemos humanismo secular. ¿Qué significa eso? Es una filosofía que mientras que rechaza la existencia de cualquier ente o entidad religiosa o sobrehumana, o sea, más allá de lo humano, al mismo tiempo se preocupa por y está comprometida con los seres humanos. En términos sencillos, significa que rechaza la existencia de Dios y al mismo tiempo está comprometida con los seres humanos. O sea, el humanismo secular rechaza la existencia de Dios y defiende la humanidad, valga la redundancia, de los seres humanos. O sea, el ser humano es el centro de la existencia de todo en el humanismo secular. Luego tenemos la definición de evolución naturalista. Dice aquí la idea de que la evolución ha acontecido por medio de leyes inmanentes, o sea, que están dentro del universo físico y que todo es simplemente un asunto de átomos, movimiento, tiempo y casualidad. O sea que todo esto, los átomos, el movimiento, el tiempo
y la casualidad de que todo entró en conjunto y trabajaron en conjunto y de allí pasó a la evolución, pero recuerden que es por casualidad, y de allí entonces llegamos hasta lo que conocemos el día de hoy como universo, a ese proceso en donde la casualidad, el chance, el azar hizo que todo ocurriera. Entonces a eso le llaman evolución o se le llama evolución naturalista. Vamos a la siguiente. Antinomianismo. Una oposición a la ley. O sea, una persona que es antinomiano rechaza cualquier tipo de ley. O sea, un antinomiano es el que dice que no existe ninguna ley vigente. Y dice aquí específicamente un rechazo de la idea de que la vida del cristiano necesita estar gobernada por leyes o reglas. O sea, un antinomiano, quiero especificar esto muy claramente, un antinomiano no es el que dice que la ley de Moisés ya no existe y que no es para hoy, sino un antinomiano es el que afirma eso, que la ley de Moisés no existe para hoy y que tampoco existe la ley de Cristo para hoy y que tampoco existe ninguna ley, de manera que no tiene ninguna ley que pueda regir su vida y que su propia ley él es él mismo como persona, su propia decisión, su propio parecer. Eso es antinomianismo, no estar gobernado por ninguna ley. Y venimos al legalismo, el guardar una ley, particularmente cuando ella existe en un sentido formal, dice, y considerar la obediencia a ella, o sea, a esta ley, como algo que te gana méritos ante Dios. El legalismo no solamente es guardar la ley, muchas veces en el ámbito cristiano se le hace referencia a la ley mosaica o a veces a la ley de los 10 mandamientos. Pero ¿por qué es legalismo? Porque se entiende que al guardar cualquiera de esas leyes, entonces eso te gana méritos ante Dios. El problema es la idea de que la guarda te consigue méritos ante Dios. Y eso es un problema. Entonces, ya sea que lo que te va a ganar sea la salvación o la vida eterna, entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, es muy tajante en cuanto a que no es así. Ahora, estas definiciones han sido tomadas del Diccionario Conciso de Teología Cristiana por Millard Erickson, de Baker Book House, edición 1994. Y voy a dejar de compartir pantalla y van a poder abrir su micrófono y preguntar sobre las definiciones de cualquiera de las cosas que hemos tocado: ateísmo, humanismo secular, evolución naturalista, antinomianismo o legalismo, pero solamente en cuanto a definiciones. No vamos a ir más allá de eso por ahora. Pero en cuanto a cualquier cosa de aclarar, en cuanto a qué significa, cómo se manifestó, cómo estuvo presente en el primer siglo, podemos empezar a ver desde ese tiempo, ¿ok? Una pregunta, Ben. Sí, cómo no. ¿Podrías ampliar un poquito eso de la evolución naturalista? Porque tengo unos conocidos que andan con eso. Ok, la evolución naturalista viene en compaginación con el humanismo secular, Yeah. ¿ok? O sea, por eso los mencioné ahí juntos, porque trabajan juntos. O sea, estamos hablando de dos maneras de pensar y de dos filosofías, si lo podemos poner de esa manera. O sea, dos tipos de pensamiento, de conceptualizar las cosas, en donde el humanismo secular de lo que se encarga, como dijimos, es de sacar a Dios del cuadro. O sea, rechaza cualquier existencia de Dios. Y no solamente rechaza cualquier existencia de un Dios o de dioses o de como usted lo quiera poner, ¿verdad? O sea, no existe ningún ente o entidad religiosa sobrenatural. Y al sacar a Dios del cuadro, eso significa de que no puede existir o influir Dios en la creación. O sea, no solamente no puede influir, sino que al no existir Dios, no puede haber sido la creación creada por ese Dios. Y si no pudo haber sido creada por ese Dios porque no existe ese Dios, mucho menos puede seguir influyendo en ella
en un tiempo posterior. ¿Sí me dio a entender? Sí, claro. Entonces, el humanismo secular establece que el ser humano es el centro del universo. Él es el centro de todo lo que, el núcleo, el meollo de todo el asunto. Entonces, Dios, en la mente del humanismo secular, quizás ustedes han escuchado que alguien dijo por allá que la religión o aún la teología, si lo quiere poner con esos términos, es el opio del pueblo. O sea que hay muchos que piensan que el creer en un ente sobrenatural, lo único que hace es que ellos dicen, al crear esa ficción en la mente de la gente, lo único que están haciendo es poderla controlar. Y que de eso en ellos se han basado y eso es lo que han usado las religiones mundiales para controlar a las masas, ¿verdad? Ahora, ese humanismo secular entonces se complementa o en conjunción con la evolución naturalista, entonces hacen una buena mancuerna. ¿Por qué? Porque la evolución naturalista lo que dice es que no existe un creador. Hay dos tipos de evolución, ¿verdad? Desde el punto de vista general, si lo podemos poner así. La naturalista es la que dice que todo ocurrió al azar, por la casualidad. Dio la casualidad que en un momento, por ponerlo de esta manera, una amiba empezó a existir en base a ciertos átomos que empezaron a existir por casualidad. Y entonces el movimiento y el choque entre ellos hizo que se empezaran a mezclar las cosas. Y con el paso de los siglos y de los millones de años, entonces hemos llegado a lo que hoy somos. Bueno, primero a la aparición del ser humano como producto de esa casualidad, de esa evolución naturalista. Y hay otro tipo de evolución que se llama evolución teísta, que no la tengo puesta ahí, pero la evolución teísta lo que va a decir es que no solamente que ocurrieron las cosas de la manera como les dije, de que un átomo chocó con otro y que eso produjo un compuesto más complejo y poco a poco se fueron haciendo más complejas las cosas hasta que llegamos al hombre, sino que ese proceso de casualidad se lo achacan a Dios. O sea, que Dios hizo y estableció que ese sea el método o el modelo que iba a usar para que las cosas vinieran a existir. Entonces se llama evolución teísta, porque es la misma explicación, nada más que en lugar que no hubiera Dios, se la achacan a Dios, o sea, se la atribuyen a Dios a final de cuentas. Entonces, en cierta manera, como diría un famoso defensor de la fe cristiana y comentarista de acá de los Estados Unidos que se llama Hank Hanegraaff, la evolución teísta es peor que la naturalista. ¿Por qué? Porque es peor, porque hay cristianos que creen que así fue y que le achacan a Dios una evolución que no existió, ¿verdad? O sea, hacen a Dios el culpable de todo el proceso, en pocas palabras. Ahora, estamos hablando de evolución, no estamos hablando de creación. ¿Se me doy a entender? Sí, gracias, Ben. Muy claro. ¿Alguna otra pregunta para aclarar los términos que vimos? Recuerden, ateísmo, evolución naturalista, humanismo secular, antinomianismo, legalismo. Ok, si no, entonces continuamos, porque tenemos mucha más clase, ¿ok? Ok, vamos aquí. Vamos a hablar de la raíz de la palabra apologética. Dice aquí, ¿cuál es la raíz de la palabra apologética? El término apologética viene de la palabra griega apología, que literalmente significa defensa razonada. No es una defensa a lo loco, es una defensa razonada. En otras palabras, la apologética es una rama de la teología cristiana que intenta darle respuestas a las personas
que hacen preguntas o ponen objeciones acerca del cristianismo bíblico. Esto lo tomamos de Norman Geisler y Joseph Holden del libro Vida en Radical. El subtítulo del libro es Defiende tu fe, de la página 9. Entonces vemos aquí que la apologética en términos específicos es, y aplicado al cristianismo, es una rama de la teología cristiana que intenta darles respuestas a las personas que hacen preguntas o ponen objeciones acerca del cristianismo bíblico. Eso es en poco lo que, o sea, en breve, a lo que se refiere. Vamos a esto que sigue y aquí necesito dar un poco de trasfondo. Cuando estamos hablando de crisis en la teología, estamos hablando de que el día de hoy existen muchos movimientos que atacan al cristianismo, como dije, desde afuera y desde adentro. ¿Por qué? Porque primero estaban desde afuera y con el paso de los años, este tipo de movimiento con sus conceptos y con sus ideas se fue infiltrando dentro del cristianismo, de manera que hoy día podemos tener muchísimas personas, y de hecho las tenemos, hasta profesores de alto calibre, les llamamos entre comillas, infiltrados e incluidos dentro de seminarios, y también tenemos academias e institutos bíblicos de alto renombre, que en lugar de enseñar cristianismo bíblico, enseñan algo que no es cristianismo bíblico, sino que se llama una teología liberal o un cristianismo liberal. Aunque realmente ellos lo denominan cristianismo liberal o utilizan la palabra cristianismo para identificarse a sí mismos, desde mi punto de vista muy particular, el cristianismo liberal es una contradicción de términos, porque el cristianismo no es liberal desde el punto de vista como lo vamos a ir razonando y lo vamos a ir analizando. Por ejemplo, el día de hoy existen personas que tratan de decir, y de hecho nos dicen, de que cuando estudiamos la Biblia, tenemos que estudiarla desde el punto de vista de algo que ellos denominan las ciencias bíblicas. Y obviamente ellos dicen, lo vamos a estudiar o vamos a estudiar la escritura desde el enfoque de las ciencias bíblicas. No lo vamos a estudiar desde el enfoque de la teología y no lo vamos a estudiar desde el enfoque de la fe. Entonces, empiezan a hacer algún tipo de aseveraciones y de declaraciones para poder marcar una diferencia entre lo que es teología y lo que es ciencias bíblicas, entre lo que es una fe confesional, y cuando digo confesional se refiere a las grandes confesiones o credos cristianos históricos, y dicen, no, en eso no nos vamos a meter, nos vamos a quedar en las puras ciencias bíblicas, y entonces empiezan a dar definiciones de lo que es fe o a dar definiciones de lo que es teología. Y la gente que no está capacitada o que no está al tanto y que no tiene un razonamiento avanzado para analizar lo que estas personas dicen, lo creen simple y sencillamente porque se asume que lo está diciendo un profesor de seminario, un profesor de academia bíblica, o alguien que dice tener ciertos diplomados o títulos en cuanto a alguna cosa. Sin embargo, esto es un ejercicio que les voy a dejar para que lo hagan en la casa. El día de hoy vamos a hacer una comparación entre lo que es una definición de teología según un teólogo reconocido, con libro publicado y toda la cosa, y una definición de teología que dio uno de estos maestros que se presentan en YouTube. Ahora, quiero que escuchen muy bien lo que les voy a decir. No interesa quién es quien lo haya dicho. Quién lo dijo no es importante. ¿Qué dijo es lo que es importante? Digo esto porque no voy a mencionar ni siquiera su nombre, porque todas las personas son respetables y yo no voy a hablar en contra de su persona. No es su persona lo que es importante aquí, sino la definición que él dio. O sea que no estamos aquí para juzgar moralmente a nadie. Eso nada más le corresponde a Dios.
y no nos vamos a meter con su persona, al menos yo no, porque creo que hay que respetar a cada persona, así como creo en respetarlo a él. También creo que él me debe respetar a mí si es que algún día escucha este video. Pero lo importante no es quién lo dijo. Vuelvo a subrayar eso. Cuando nosotros atacamos la integridad de una persona, estamos cometiendo una falacia en apologética, que es ir en contra de la persona. Y no estamos aquí para cometer ese tipo de falacias, sino que estamos aquí para hacer las cosas de una manera correcta. Entonces, en lugar de discernir a una persona en cuanto a su vida moral o en cuanto a sus motivos, lo que vamos a hacer es que vamos a discernir lo que esta persona enseña, el qué, no el quién. ¿Ok? Así que ya con esa aclaración, vamos a continuar y vamos a ver la definición de teología dada por Miller Erickson, que es tomada de Teología Sistemática, de su libro publicado por CLIE en las páginas 22 a la 23, dice así: teología según los eruditos o académicos. Teología es el estudio o lógica acerca de Dios. No obstante, el Dios del cristianismo es un ser activo y por eso esta definición inicial debe ampliarse para incluir las obras de Dios y su relación con ellas. Por tanto, la teología también busca entender la creación de Dios, en particular los seres humanos y su condición pecadora y la obra redentora de Dios para con la humanidad. Sin embargo, es necesario decir más para indicar lo que hace esta lógica, o sea, esta teología. Así pues, proponemos una definición más completa. O sea que teología es aquella disciplina que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la creencia cristiana, basándose principalmente en las escrituras, situándose en el contexto de la cultura en general, expresándose en un idioma contemporáneo y relacionándose con los temas de la vida. Esto es lo que define Miller Erickson en su libro de Teología Sistemática, pero ahora vamos a compararlo con la definición de teología según las redes sociales. O sea, según este video de YouTube, ustedes pueden investigar quién dijo esta definición. El video de YouTube se llama Sobrevivir con Fe y lo pueden buscar y pueden hacer su investigación aparte en su casa ya en su tiempo libre. Dice así esta definición dada por uno de estos maestros de ciencias bíblicas. Teología es fundamentalmente filosofía de la fe. Quiero que se fijen del contraste tan grande en cuanto a definición, ¿ok? Teología es fundamentalmente filosofía de la fe. Es decir, la teología reflexiona y propone y promueve nuevos modelos de sociedad, nuevos modelos de iglesia, como a través de una realidad particular, y puede ser la realidad afroamericana en Estados Unidos, la realidad indígena en Sudamérica, o la realidad de las personas explotadas, por ejemplo, en África. Es decir, la teología puede centrarse y situarse en determinados entornos particulares sociales y a partir de ese entorno elaborar un andamiaje. En pocas palabras, su definición de teología es que la teología es una reflexión que te permita encontrar en la Biblia un nuevo modelo de cómo acercarte a Dios. Y luego dice, es filosofía fundamentalmente, absolutamente legítima y absolutamente necesaria. Esa fue su definición de lo que es teología. Ahora vamos a ver que aunque muchas de estas palabras pueden sonar difíciles de entender o de analizar para algunas personas, cuando lo ponemos en forma simple, esto es lo que acontece. Aquí está. La primera definición que leímos de Miller Erickson nos habla de cómo Dios se ha revelado a la humanidad. Y entonces la teología, vemos que estudia y reflexiona cómo Dios se acerca a la humanidad.
porque habla de la redención, habla de cómo el ser humano cayó en pecado y cómo Dios ha venido a rescatar o a redimir a la humanidad. Esa es su definición de teología. Y aquí vemos que la flecha entre Dios y la humanidad está verticalmente hacia abajo. Dios viniendo a la humanidad para rescatarla. O sea, Dios revelándose o autorrevelándose a la humanidad para el beneficio de la propia humanidad. Y el estudio de esa revelación y del proceso de redención y esa reflexión que se hace sobre ello, dice Miller Erickson, eso es teología. Ahora fíjense en la definición que nos dio la otra persona del video de YouTube. Dice que tenemos ambos componentes, tenemos a Dios y tenemos a la humanidad, pero la flecha está hacia arriba. ¿Por qué? Porque la definición que nos dio no es una definición de teología. Muchos al no saber y al oír toda esa palabrería que se utiliza, pueden decir, wow, esa definición está profunda. Pero lo que dio no es una definición de teología, dio una definición de religión, que es algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque así como la teología estudia cómo Dios se reveló a la humanidad, o sea, es Dios viniendo hacia la humanidad, Dios tomando la iniciativa de venir a la humanidad en la teología. En la religión, por contraste, o sea, por contrario, es lo opuesto. No es Dios viniendo a la humanidad, sino que él mismo dijo, es que estudia y refleja cómo la humanidad se acerca a Dios. O sea, la religión es todo aquello que busca cómo el ser humano se acerca a Dios. Pero la teología es lo opuesto, es como Dios se acercó al ser humano. Entonces son dos caminos completamente opuestos y diferentes. Y aunque el maestro de ciencias bíblicas nos dijo que esa definición era sobre teología, a final de cuentas, cuando lo analizamos detenidamente, encontramos que es una definición de religión, no de teología. Y las dos cosas son completamente diferentes. Vamos a dar tiempo para reflexionar sobre esto. ¿Alguna pregunta o comentario? Pues yo creo, ven, que si vemos la primera parte de lo que es la teología, cómo Dios se acerca a la humanidad, yo creo que eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y cuando nos centramos en las escrituras, pues podemos entender y recibir la iluminación de Dios, de que Él está acercándose a nosotros. Y mientras la religión, pues siempre está buscando qué podemos hacer para agradarle a Dios, ¿verdad? ¿Qué son nuestras buenas obras que vamos a presentarle a nuestro Dios para caer en gracia delante de Él? Entonces es totalmente diferente. Okay. Y la religión pues lleva a pensar que yo estoy haciendo lo mejor, lo bueno, y eso pues ya tengo contento al Señor, ya lo tengo, bueno, es decir, controlado de mi parte. Una pregunta. Gracias, hermano Manuel. ¿Y qué pasaría cuando no solamente maestros de seminarios o institutos bíblicos, sino hasta pastores en el ámbito práctico del día a día en las congregaciones se presentan ante sus feligreses y hacen exposiciones de religión? Y supuestamente esas exposiciones de religión dicen ellos que eso es lo que enseña la Biblia en el texto bíblico. ¿Qué pasaría, no? Pues es que eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando día a día en muchísimos púlpitos, en muchísimos lugares de todo el mundo. Es cierto. Y lo más triste de todo es que la gente dice amén, ¿verdad?
Dice amén a las prédicas sobre religión. Ya ni siquiera sobre teología. Si vemos desde el principio, Dios es el que ha tomado la iniciativa siempre. Si vemos, Dios hizo al hombre. Dios, por su voluntad, hizo al hombre. Y luego cuando el hombre pecó, se escondió de Dios. Dios se acercó al hombre, lo buscó al hombre. Siempre el pueblo de Israel desobedeció a Dios y Dios buscó al pueblo de Israel. Y nos dio la solución para todo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. No dice, de tal manera el hombre amó a Dios, que lo buscó y se entregó a Él. Es todo al revés, ¿verdad? O sea, que Dios siempre ha tomado la iniciativa porque nos ama a la humanidad, a lo que Él creó. Ahora, por eso empezamos hace un momento con el tema de la revelación bíblica, porque la teología es el recuento de esa revelación bíblica. La Biblia es el recuento de esa revelación bíblica. Pero viene uno de esos maestros de ciencias bíblicas en el sentido moderno y nos dice que la Biblia no es el recuento de la revelación de Dios a la humanidad, sino que la Biblia es el recuento de la experiencia religiosa del pueblo, de cómo concibe a su Dios, de qué piensa el pueblo acerca de su Dios. Entonces son dos cosas completamente opuestas. En una es cómo Dios se ha revelado a la humanidad y en la otra es, o sea, un recuento de cómo Dios se ha manifestado al hombre y con su propósito salvífico de traerlo de vuelta a él. Y en el otro no es eso, sino es todo lo opuesto. No es una revelación divina porque Dios no tiene nada que ver con esto. Simple y sencillamente es el recuento de las experiencias de fe, de las experiencias y testimonios religiosos, de cómo en su concepción racional y cómo en su experiencia religiosa el ser humano ha estado buscando a Dios. Y ese recuento es lo que la Biblia es. O sea, cuando estamos hablando de crisis en la teología contemporánea, estamos hablando de dos patrones y de dos modelos completamente opuestos. Y quizás en nuestras iglesias, por nuestra experiencia, si tenemos algún tipo de enseñanza bíblica correcta, y ojalá que así sea, pudiéramos decir, bueno, es que en mi iglesia no pasa eso. Bueno, pues gracias a Dios que no está pasando. Pero en muchos púlpitos de toda Latinoamérica, en Europa y en África y en muchos países, ese es el tipo de prédica que se escucha. Que la Biblia es el recuento de las historias de cómo el ser humano ha experimentado a Dios. Y es una colección de testimonios de cómo la gente ha sentido a Dios en lugar de cómo Dios ha venido en busca de la humanidad. ¿Y se dan cuenta de que la flecha va en sentido opuesto? Siempre hay Dios y siempre hay humanidad, pero el propósito de uno y el propósito de la otra es completamente opuesto. Y para empezar, lo que tenemos que hacer es encontrar ese análisis de una manera simple y poder identificarlo, porque si no logramos identificar esta mentira, entonces esa mentira empieza a crecer y a crecer y a crecer y se vuelve un sistema que hasta el día de hoy ya está bien sistematizado, valga la redundancia. ¿Sí, hermano Alexander? Hermano, he estado pensando en el transcurso del tiempo que hemos estado de esta partecita de la revelación bíblica. ¿Hasta qué punto podemos considerar esa revelación bíblica relacionada con ese conocimiento doctrinal que uno va adquiriendo? Es que tengo esta situación porque hoy en día prácticamente a los grupos en donde uno asiste, prácticamente casi que se vuelve la meta fundamental enseñar las creencias, ¿verdad? Y entonces eso prácticamente lo que hacen es que nos adoctrinan en sentido de lo que tal grupo, tal movimiento, denominación cree, pero nunca se nos enseñó las otras partes, sino que se nos queda aquello en donde fuimos y ahí creen eso y entonces es esa parte lo que
lo que se nos enseña. Entonces, son partecitas ahí que a mí me deja un poquito ahí pensativo con respecto a lo de la revelación bíblica. Entendemos por la palabra, ¿verdad? Bíblica, que esa revelación tiene que ser exclusivamente relacionado con la Biblia, porque es revelación bíblica. Pero es que no sé cómo decirlo, pero lo fundamental de esa revelación es conocer propiamente a Dios. Y ese conocimiento de Dios es el que nos va dando los argumentos o las cosas que necesitamos para poder llegar y entender ciertos temas de la Biblia. No sé si me logro explicar a Yo eso. creo que sí. Déjeme ver, hacer este breve comentario, porque es muy importante lo que ha mencionado. En muchas ocasiones, correctamente lo mencionó usted, llegamos a diferentes grupos y lo que esos grupos hacen es adoctrinarnos, de acuerdo a cómo entienden ellos la revelación bíblica en cuanto a las doctrinas básicas de la fe. Y nos dicen lo importante es que tú creas en estas doctrinas básicas. Y no estoy diciendo de que no sea importante creer en ciertas doctrinas básicas, que nos mantienen alejados del error, es obvio. Pero el propósito de la revelación bíblica, al darnos a conocer estas ciertas doctrinas, no es que nosotros tomemos esas doctrinas como el fin en sí mismo, sino que es un medio para llegar a un fin. ¿Sí me doy a entender? El conjunto doctrinal es un medio para llegar a un fin. El propósito no es que nosotros nos quedemos estancados en el medio como si fuera el fin, sino que lo utilizamos para llegar a ese fin. El fin es que nosotros podamos conocer a Dios personalmente. Porque no fue un conjunto de doctrinas las que murieron en la cruz por nosotros. ¿Sí me doy a entender? Ante todo, la revelación bíblica es la revelación de una persona, no la revelación de un conjunto de conceptos. Le diste al clavo con esa palabrita, el propósito. Ajá. ¿Cuál es el propósito de esa revelación bíblica? El propósito de la revelación divina es que no es que nosotros conozcamos el libro, sino que a través del buen conocimiento del libro podamos conocer de una manera apropiada y establecer una relación apropiada con nuestro Dios. Jesús fue muy claro cuando dijo en Juan, si no me equivoco es capítulo 17 de Juan del Evangelio, cuando dijo, esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Él no dijo, esta empero es la vida eterna, que conozcan este conjunto de doctrinas, que por muy correctas que son, al conocerlas, con eso va a ser más que suficiente para que entonces tú seas salvo. No dice así. Entonces, ¿qué pasa? Le pasó al judaísmo y nos puede pasar a nosotros aún como cristianos, que al quedarnos estancados en el correcto conocimiento no llegamos al fin, sino que nos quedamos en el medio. Nos quedamos atorados en el conocimiento y tristemente lo único que pasa es lo que el apóstol Pablo dice, el conocimiento hincha, pero el amor edifica. Entonces no estamos estudiando por el mero hecho de conocer más. Ese no es el fin. Estamos estudiando para conocer mejor a nuestro Dios y enamorarnos más de nuestro Dios y tener una mejor relación más cercana e íntima con nuestro Dios. ¿Sí me doy a entender? Ampliamente. Por eso es que decimos, desde un punto de vista rápido y popular hasta cierto punto, no sé si ustedes lo han escuchado antes, pero hay prédicas que son bien sencillas que le decimos a la gente sencilla de nuestra congregación, la abuelita que se sienta en la primera banca como la que se sienta al final en la última silla. Le decimos, lo importante aquí no es que usted tenga una religión, lo importante aquí es que usted tenga una relación con el Señor Jesucristo. ¿Ya han oído esa diferencia, no? Sí. No es tener una religión,
Ya ni siquiera es tener una teología, por muy correcta que sea. Y no es que sea mala una correcta teología, pero se hace un obstáculo cuando nosotros, en lugar de pensar que esa teología es un medio hacia el fin de amar a Dios y conocerlo y tener relación con Él, pues caemos en el espejismo de la teología misma, que nos envuelve, nos deslumbra ese sistema teológico, y pues entonces nos enamoramos no de Dios, sino del sistema. Y ahí nos quedamos estancados. Es lo que le pasa a muchos, tanto liberales como conservadores. A los liberales ya ni les interesa conocer a Dios, lo que les interesa es conocer más de ciencias bíblicas, de datos bíblicos, pero ya no les interesa conocer a Dios. Entonces, lo importante según Jesucristo es que lo conozcamos a Él y a su Padre. Amén. Ese es el fin, ¿no? Y que cuando nosotros comuniquemos la palabra de Dios, le enseñemos a la gente nueva que ese es el fin, que conozcan al Padre a través del Hijo. Esa es la relación, ¿verdad? ¿Y no de qué sirve? Vamos a ser personas llenas de conocimiento, pero de poca relación con Dios. Vamos a desconocer al verdadero Padre, porque no vamos a estar enterados de cuáles son sus gustos, de cuáles son sus deseos, porque estamos tan inmiscuidos en teología, pero no entendemos que esa teología tiene el propósito de que podamos discernir a Dios a través de esa teología. Pues de hecho, ven, hay personas que conocen mucho de la Biblia y saben, Son ateas, ¿verdad? y que viven como cualquier mundano, ¿verdad? Porque Ajá, en realidad no creen en Dios, aunque conocen la Biblia. así es. Bueno, pues poco a poco hemos ido aprendiendo también. A mí me ha tocado el caso de que encuentro gente que dice, oye, necesito ir a tu iglesia para ser salvo. Le digo, no. Antes de ir a la iglesia tenemos que predicar de Cristo, que conozcas qué hizo Cristo por ti, qué ha hecho Dios por ti. Ahí no importa que no vayas a mi iglesia, qué ha hecho Cristo por ti. Eso es lo importante que tenemos que enseñarle a la gente nueva, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que yo lo quiero llevar a mi iglesia y que sea una persona cautiva de mi iglesia. No se trata de eso. Debemos estar cautivados por Cristo y por Dios. ¿Qué han hecho ellos por nosotros? Gracias, hermano Rubén. Y una cosa muy importante que me trae esto a colación. Es muy importante enseñar a la gente nueva todo eso, pero a veces también a la gente antigua, porque a veces asumimos que ya lo han entendido y todavía están en el mismo bache, en el mismo estancamiento. Porque decimos, asumimos que ya han entendido, ¿verdad? Bueno, yo hablo desde mi perspectiva, soy del país de México y para nosotros un bache es un hueco en la calle, ¿verdad? Entonces, caer en un bache significa caer en un hueco donde uno se estanca. Y nosotros pensamos que ya hemos salido de ahí y que estamos avanzando en el camino y a veces la gente no ha salido de ahí. Entonces hay que estar de nuevo con aquellos antiguos, ¿verdad? Que necesitan entender también cuál es el fin. Y este fin es Jesús, ¿verdad? Es el propósito del fin, ¿verdad? Bueno, continuamos porque todavía hay bastante clase, ¿ok? Dice así, ¿quién debe usar la apologética? La apologética no se presenta en las escrituras como una tarea optativa, solo para que participe de ella algún grupo o persona en especial. Más bien, es un mandato para todos los creyentes. La Biblia dice que debemos ser capaces de dar una respuesta a cualquier persona que nos haga preguntas sobre nuestra fe cristiana o que la cuestione. Esto tomado de Norman Geisler y Joseph Holden en la página 10 del libro Vida en Radical, Defiende tu Fe. Y como dice aquí, no es algo optativo, es un mandato. En cierto sentido es algo obligatorio, que todos necesitamos abrazar y comprometernos con ello. Pero obviamente necesitamos tener una capacitación y esa capacitación viene a través del Espíritu Santo y del empeño que nosotros podamos entregarle al estudio de la palabra para conocer bien lo que la palabra enseña. Seguimos. Ahora vamos a ver 3 realidades de la apologética.
las bases para la apologética. Se encuentra en 1 de Pedro 3:15, la necesidad de la apologética, en 1 de Timoteo 6:20 al 21, y la práctica y propósito de la apologética, como se encuentra en 2 Corintios 10:5, Filipenses 1:15 al 16, y luego compararlo con Colosenses 2:8 y 16. Eso también viene de el índice de tópicos bíblicos de la Biblia de las Américas, pero vamos a ver en detalle cada uno de estos 3 puntos. Dice así: bases para la apologética, según 1 de Pedro 3:15, y como dice la Reina Valera 60, dice: sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos ahora a la siguiente parte, que habla de la necesidad, y esto se encuentra en 1 Timoteo 6:20 al 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Una vez más, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y estamos hablando de la necesidad, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. O sea, que ya desde el tiempo de Pablo existía esa falsamente llamada ciencia. Y luego dice, en cuanto a la práctica y propósito, dice en 2 Corintios 10:5, esto es muy importante, dice aquí: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La que la práctica y el propósito es derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y en segundo término, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo es el centro de nuestra fe. Cristo es lo que es el fin de nuestra fe, en el sentido de que es el fin al cual el propósito debe apuntar y llegar. Y vamos a hacer una pequeña tarea en clase. Si pueden apuntar esta pregunta ahí en algún lugar cerca de ustedes. Dice aquí, vamos a leer primero, dice: tarea para hacer en la clase. Leer Filipenses 1:15 al 16. O lo pueden tener con la Biblia abierta. Dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Fíjense cómo dice: algunos a la verdad predican a Cristo, y dice cuáles son sus motivos: por envidia y contienda. Pero otros, y también dice los motivos de los otros, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, los de primero, no sinceramente. Dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y la pregunta es, ¿qué es lo que entienden ustedes que dijo el apóstol Pablo en estos versos acerca de la defensa de la fe? Lo pudiéramos poner un poco diferente y decir, ¿pueden los que predican a Cristo por envidia y contienda también hacer una defensa de la fe o no? Dice, los unos lo anuncian por contención, no sinceramente. Dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero Pablo dice en el verso anterior que otros lo hacen de buena voluntad. Otros, pues, lo predican por envidia y contienda. La pregunta es, ¿será siempre efectivo defender a Cristo y hacerlo de una manera correcta, aunque tengamos el propósito o la motivación equivocada? Vamos a platicar un poquito sobre esto. ¿Cómo lo miran? ¿Cómo ven la pregunta? Los puse a pensar, ¿no? Ya.
O sea que el versículo y Pablo reconocía de que habían algunos que no lo hacían por la motivación correcta, pero que de todas maneras hablaban de Cristo y predicaban a Cristo. No dice que no predicaban a Cristo, aunque su motivación no era la misma que la de él. Ahora, la pregunta es sencilla. ¿Será que en ambos casos Cristo está siendo defendido en cuanto a la revelación bíblica de quién es Él, aunque la motivación sea la incorrecta? Bueno, hay gente que está predicando a Cristo sin razonar lo que dice la Biblia, fuera de contexto, por decir. Yo defiendo una doctrina y pongo a Cristo de mi argumento es Cristo, pero estoy defendiendo una doctrina. Esa es una manera de predicar a Cristo erróneamente. A Cristo se debe defender viendo la Biblia con texto y contexto. A mí me tocó un caso con un testigo de Jehová que me estaban presentando la defensa de la fe. Y mire, aquí dice la Biblia que yo tengo que defender mi fe. Sí, le dije, pero vamos a leer la Biblia bien. ¿Qué le parece? Estaban hablando de la primera de Timoteo, precisamente de Timoteo, cuando dice la Biblia que no nos apartemos de la fe. No me acuerdo qué pasaje de Timoteo. Dije, bueno, lo invito a que estudiemos de qué fe se está tratando. Y sí, nos dimos un tiempo. Empezamos a leer desde el capítulo 1. No empieza el apóstol Pablo a hablar de la fe en Cristo Jesús y que no nos desviemos de esa fe. Digo, ¿de cuál fe está hablando? De Cristo Jesús. No la fe de los testigos de Jehová. Entonces estaban predicando la fe, pero de los testigos de Jehová, no la fe de Cristo. Ok. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hermano, y Pablo en el versículo 18 dice, entonces que de todos modos, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y eso es muy importante, o sea que por eso les decía, lo que el hermano Rubén mencionaba es un poco diferente a lo que el apóstol Pablo está mencionando. Es verdad también lo que él menciona, pero el enfoque de la pregunta es un poco diferente. Porque si lo vuelve a leer otra vez, si me hace el favor, hermano Fernando, el versículo. Entonces que de todos modos, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me regocijo y me regocijaré. Ok, entonces no es el contenido de la predicación lo que está equivocado. O sea, puede ser que hayan dos predicadores, los dos predican a Cristo de forma correcta en cuanto a contenido, en cuanto a lo que la Biblia enseña, pero su motivación es diferente. Entonces, uno lo puede hacer como el apóstol Pablo lo hacía, por querer salvar a la gente. Pero hay otros que lo pueden hacer por querer tener ganancia de dinero. Claro. La motivación es diferente. Lo otro Pueden predicar la misma doctrina correcta, pero la motivación de uno es completamente diferente a la motivación del otro. Uno lo ve como ministerio, el otro lo ve como un trabajo, de cómo puede sacar dinero de ese trabajo, ¿verdad? Claro. Lo otro parte del gozo de Pablo es que también él ve que de todas formas, a pesar de la actitud con la que se está haciendo, Dios está tomando oportunidad de esa enseñanza o esa predicación, y Dios está aprovechando. ¿Verdad? Así es. O sea que el apóstol Pablo reconoce que hay personas que enseñan a Cristo de manera correcta, pero por la motivación equivocada. Y nosotros debemos aprender también a saber hacer esa distinción. Porque hay ocasiones en que Cristo es enseñado de forma incorrecta, no de acuerdo a la Biblia, aunque la persona tenga la motivación correcta. O sea, como que el testigo de Jehová tenía la motivación correcta, quería seguir al Señor, quería enseñar y aprender de acuerdo a como la Escritura enseñaba. Pero el qué estaba equivocado, porque le habían enseñado equivocadamente, o había él entendido equivocadamente. Entonces, el qué estaba equivocado, aunque el por qué estaba correcto. Pero aquí Pablo nos enseña algo diferente y nos dice algo diferente. El qué está correcto en ambos casos, pero el por qué no es lo mismo en ambos casos, ¿verdad? Hay uno que es correcto y otro que es incorrecto.
Y lo que nos dice el versículo que sigue y lo que nos decía el hermano Alexander también es muy importante. Que si el qué es correcto, aunque el por qué es equivocado, Dios utiliza ambas ocasiones para exaltar su gloria. Porque siempre y cuando que Cristo sea predicado, Dios utiliza esa predicación de acuerdo a sus buenos y propios propósitos. ¿Me doy a entender? Es muy importante Amén. esto. También el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, en Filipenses, dice, cuando habla acerca de la exaltación y humillación del Señor. Así es. Este, Gracias, hermano Fernando. Hay otras motivaciones a veces, que hay gente que a veces quiere, bueno, y predica al Señor correctamente, pero a veces lo que quiere es fama, lo que quiere es claro, renombre, ¿verdad? O sea, claro, el no es que, combustible, que es lo que los mueve a hacer lo que hacemos, ¿verdad? así Que un es. día va a ser juzgado. O sea, Ahora todas tal esas vez, cosas. Pablo Ahora ahora tal tal vez vez no no, nos ¿verdad? damos cuenta, pero un día va a ser juzgado. Así es. Pablo entiende que no solo la predicación debe ser correcta, sino también la actitud. Así Ambas es. tienen que estar correctas. Ujú. Bueno, vamos a continuar. Llegamos aquí a esta diapositiva que dice lo que debemos de saber acerca de la apologética. 1. La palabra apologética no es un término militar, es una palabra que describe la forma en que un abogado presenta una defensa verbal de un cliente ante la corte. Esto es un ejemplo. Es decir, explica cómo se debe hacer y cómo no se debe de hacer la apologética. No significa que castigamos a las personas golpeándolas en la cabeza con la Biblia, sino que hablamos con ella de manera amable y humilde. Vuelvo a repetir, no significa que castigamos a las personas golpeándolas en la cabeza con la Biblia, sino que hablamos con ellas de manera amable y humilde. Tomado del mismo libro, página 10. Segundo, la forma griega de la palabra apología se utiliza por lo menos 9 veces en el Nuevo Testamento. Ahí tienen los pasajes. En sus orígenes históricos, esta palabra se puede rastrear hasta el siglo IV antes de Cristo, cuando el filósofo griego Platón la utilizó como título de uno de sus libros, Apología. Su libro presenta, o sea, el de Platón, presenta el relato de la defensa de Sócrates, el maestro de Platón, ante la Corte de Justicia que lo había acusado de corromper a los jóvenes de Atenas, conduciéndolos al ateísmo. En pocas palabras, aquí la palabra apología en sus inicios históricos nos relata del sentido en que se usaba la palabra apología. Era un sentido general. Era la defensa de argumentos o ya sea de creencias o de actitudes o de propósitos en un sentido general. Esto es nada más el origen histórico de la palabra, de dónde se origina la palabra. Luego, o el término apologética. Luego tenemos el número 3. La apologética no es algo nuevo. Es una cosa que hacemos todos los días, a veces aún sin saberlo. Consiste simplemente en dar razones o evidencias del motivo por el cual creemos que una cosa es cierta. O sea que por eso decía hace un rato que muchas veces practicamos apologética sin saberlo. Y cuando pregunté hace un rato que si alguno había escuchado la palabra apologética antes, algunos dijeron que era una palabra nueva para ciertas personas, ¿verdad? Para ciertos estudiantes. Pero la realidad es que lo practicamos y bien seguido, nada más que no conocíamos el término técnico o el término específico. 4. La apologética tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo corresponde a las ocasiones en las cuales damos razones de por qué el cristianismo es verdadero. O sea,
damos las razones positivas de por qué el cristianismo es verdadero. A diferencia del lado negativo, el cual echa por tierra las objeciones contra el cristianismo. O sea, en el lado negativo es simplemente una forma de decir cómo es que rechazamos o negamos las objeciones contra el cristianismo. Ese es el lado negativo de la apologética. Es un actuar negando algo. Y cuando se niega algo no es obviamente nuestra fe, sino las objeciones en contra de ella. Podemos ir construyendo la confianza en Cristo al proveer buenas razones, evidencia científica y arqueológica o algunas otras herramientas disponibles. O sea, ahí está hablando en esta última parte no del por qué, sino ahora del cómo. Podemos ir construyendo la confianza en Cristo. ¿Cómo? Al proveer buenas razones, evidencia científica y arqueológica o algunas otras herramientas disponibles. También del mismo libro. Y voy a continuar aquí con esta siguiente parte. Dice así, 2 maneras de abordar la apologética cristiana. Esto va a ser muy importante y quiero que lo escuchen detenidamente. De todos los ejemplos que vamos a poner aquí y en estas 2 maneras, todos son creyentes cristianos. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los exponentes, dice aquí, la primera es entender para creer. Esa es su metodología o su enfoque metodológico para hacer apologética. Entender para creer. Así lo practicaban Justino Mártir, Tomás de Aquino, Joseph Butler, William Brenton Green y Benjamin Warfield, entre algunos en toda la historia del cristianismo, que tenían esta manera particular y semejante de practicar la apologética cristiana. Y dice, el primer modo de enfocar la apologética sostiene que una demostración racional del contenido de la creencia cristiana es posible aparte de la obra del Espíritu Santo. La apologética, perdón, entonces es estrictamente una obra de la razón. ¿Qué significa eso? Significa que hay ciertos apologetas o defensores de la fe cristiana que cuando se enfrentan a personas que cuestionan nuestra fe cristiana o que son ateas o que no creen, viendo que esas personas carecen de fe, entonces dicen, voy a tratar de hacer una defensa de nuestra fe cristiana solamente utilizando como herramienta la pura razón, el puro razonamiento de la situación. Y de esa manera voy a tratar de establecer un punto puente de comunicación con la otra persona que no cree. O sea que si a la otra persona yo le hablo de fe, le hablo del Espíritu Santo, esa persona no va ni siquiera a entender de lo que le estoy hablando, porque esa persona lo único que tiene capacidad de hacer es razonar, utilizar su razón y razonar en cuanto a hechos y datos. Entonces, hay cristianos que dicen, con este tipo de personas, entonces quizás nuestra práctica debe de ser preparar una defensa de la fe cristiana de una forma razonada y entonces entrar en contacto con esta persona y mostrarle razonadamente cuáles son las bases de nuestra fe. Y al hacerlo razonadamente, y si esa persona también es una persona que practica el raciocinio, o sea, practica el razonamiento correcto, se va a dar cuenta de que lo que yo creo es básicamente correcto. Entonces, ese es un enfoque de cómo hacerlo. No está diciendo que no creen en el Espíritu Santo, no quiere decir que el Espíritu Santo no sea bueno, simple y sencillamente es un enfoque a la hora de practicar la apologética. Porque todos son creyentes en Cristo y todos creen en la obra del Espíritu Santo. Es solamente cuál es el tipo de práctica y cómo lo practican. Ok, el otro enfoque, esto viene del libro de Apologética Cristiana de William Dearness, de las páginas 16 al 20. La segunda es al revés. Ya no es entender para creer, sino al revés, creer para entender. Y los exponentes de este tipo de enfoque son Agustín de Hipona, Anselmo, Juan Calvino, Blas Pascal,
y Abraham Kuyper como algunos ejemplos de muchas personas que hay. Dice, el segundo modo de enfocar la apologética, por otra parte, enlaza estrechamente la apologética con la obra del Espíritu Santo en la evangelización como parte del proceso de persuadir a las personas a aceptar a Cristo como Señor. ¿Qué significa esto? Significa que los que tienen este segundo punto de vista dicen y piensan y practican. Si hay alguna persona incrédula que necesite recibir el mensaje de Jesucristo, entonces no podemos hacerlo nada más desde un enfoque puramente razonado, sino que necesitamos involucrar al Espíritu Santo en esta tarea. Entonces, piensan que esta apologética se debe hacer de una forma conjunta, o sea, discurso razonado y en adición al discurso razonado, la obra del Espíritu Santo que debe de estar presente como algo indispensable en el proceso de persuadir a las personas a aceptar a Cristo como Señor. O en la defensa de cualquier punto de la fe cristiana, aún con otra persona que también sea cristiana. O sea que como metodología tienen en mente siempre pensando lo que dijo Jesús, que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Pero es importante notar que no están diciendo de que nada más es puro Espíritu Santo y no hay ningún tipo de raciocinio o razonamiento, sino que se hace en conjunto. Y en el primer punto que vimos tampoco se niega la creencia o la vivencia en el Espíritu Santo, sino que nada más se asume de que en el primer paso no es necesariamente algo que tiene que estar ahí para poder platicar con una persona inconversa. Ok, entonces voy a dejar de presentar aquí, vamos a regresar para tomar comentarios y preguntas. Ok. ¿Algún comentario o pregunta? Apenas estamos entrándole al tema de la apologética. Puede ser que para algunos sea un tema y un enfoque nuevo, un curso que no muy seguido se habla en los institutos, pero definitivamente el enfoque de nuestro ministerio es apologético, porque defendemos la fe en contra de todo lo que vimos ahí, en contra de judaizantes, pseudomesiánicos, liberales y aún pseudo cristianos de todo tipo. Entonces, necesitamos conocer a qué nos dedicamos. Hermano, estas dos posiciones, ¿las dos parten desde las escrituras o una parte desde la filosofía y la otra es entender para creer y creer para entender? Bueno, como dije, estas dos parten ambas desde la escritura. Nada más que la metodología del enfoque es diferente. Ambos creen en la razón y en el Espíritu Santo. Nada más que el primer enfoque dice, bueno, si de plano aquellos no tienen el Espíritu Santo porque son inconversos, entonces voy a tratar de empezar a platicar con ellos y a progresar en mi plática en base al puro razonamiento. ¿Cuáles son las bases razonadas de nuestra fe? O sea, ¿por qué es lógicamente y razonadamente correcto creer en Jesús? Sin hablarle a la otra persona del Espíritu Santo, sin pedirle a la otra persona, vamos a orar, cosas así, ¿no? Entonces, pero el otro enfoque es, bueno, que el Espíritu Santo de todas maneras está presente y necesita estar presente en esta obra, porque no lo involucramos desde el inicio. No es que los otros no crean, sino es un diferente enfoque. Amén. Ahora, Correcto. obviamente, hay otros que vienen al término apologética desde una base filosófica diferente. Estos serían los liberales, de los cuales vamos a hablar en otras lecciones más adelante. Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Hermano Alexander. Creo que la parte esa de cómo se aborda el tema,
de la apologética tiene que ver y está relacionado hacia la persona misma. Por ejemplo, en el trabajo hemos en ocasiones hablado con personas igual de la misma posición de uno que prácticamente con costos tienen el sexto de escuela, ¿verdad? No tienen colegio, ¿verdad? No llegaron al colegio y entonces conversar con este tipo de personas muchas veces es mucho más sencillo y son como más susceptibles, ¿verdad? O abiertos a temas, temas espirituales, pero hay otro tipo de personas, por ejemplo, cuando hemos hablado con personas ya de jefaturas, que son personas que vienen de universidades, tienen la mente más desarrollada en el aspecto de temas, de evolución y de tantas cosas, entonces tienen la mente un poco más argumentativa en el sentido de estudios, y entonces por eso es que muchas veces buscan cuando que se les aborde X tema, ¿verdad? Más si es espiritual, pues que tengan ese sentido de realmente ese tipo de argumento, ¿verdad? En donde sea un poco más, yo lo veo así como más ordenado, ¿verdad? Porque parte de puntos, parte de lógicas, de Julano de tal dijo y así. Entonces muchas veces esa partecita se hace como importante llegar y conocer el contexto, ¿verdad? Es como aquí en Costa Rica. En Costa Rica nos hablan a nosotros el correcto español y nos quedamos, ¿y este qué quiso decir con eso? Pero si nos hablan el español coloquial, ¿verdad? Pues llegamos y lo entendemos, ¿verdad? Son situaciones ahí que se deben de considerar. Gracias. Y es muy cierto, y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. En pocas palabras, no podemos siempre utilizar el mismo enfoque con todas las personas. ¿Por qué? Porque no todas las personas son iguales. Como decía el hermano Alexander, me ha tocado platicar con personas graduadas de universidad que, como decía él, bueno, se acerca uno a veces con una temática y una plática simple, hablándole uno de Dios, y te dicen exactamente como dijo él, sí, pero según Heidegger, sí, pero según Blaise Pascal, sí, pero según Marx, sí, pero según, empiezan a hablar de todo tipo de filósofos, ¿verdad? Pero según Nietzsche, o según, en fin, empiezan a sacar todo tipo de filosofías y de cosas, y uno dice, bueno, uno dentro de sí mismo puede decir, voy a ponerme a orar por él, yo personalmente, ¿verdad? O sea, puedo incluir al Espíritu Santo, pero a la hora de platicar con él, si yo le hablo del Espíritu Santo, me va a tirar al loco, ¿verdad? Y la misma Biblia lo dice, porque para los que tienen ese punto de vista, la palabra de Dios es una necedad, es una locura, ¿verdad? Porque no saben discernir las cosas espiritualmente. Ahora, de acuerdo a la necesidad de la persona, es el enfoque que nosotros debemos de usar. De acuerdo a la necesidad de la persona. Entonces no quiere decir que no inmiscuyamos al Espíritu Santo, pero si la persona está susceptible y está abierta a Dios, aunque no sea creyente en Jesucristo, pero acepta una creencia en Dios en un sentido general, aún si le decimos pidámosle a Dios que nos dé entendimiento para esto, quizás va a decir sí está bien, aunque no esté de acuerdo con nosotros en muchas otras cosas. Entonces, lo importante aquí es saber si podemos utilizar este término de forma correcta, saber tantear el terreno, ¿verdad? Saber conocer el terreno de antemano donde queremos sembrar la palabra o donde queremos llevar a cabo una exposición bíblica con el propósito de que la fe cristiana sea avanzada y sea una cosa estable en la vida de las personas. Entonces, ¿algún otro comentario? No, si no seguimos avanzando. La clase de hoy. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura la clase, hermano? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo va a durar la clase? Bueno, quiero ver si podemos terminar aproximadamente a más tardar a las 12:15. 15. Yo voy a tener que ir, hermano. Le agradezco mucho. No hay ningún problema. En los 15 minutos o los 20 que faltan,
O si podemos terminar antes, terminamos antes, pero lo que falte, los videos van a estar grabados en el canal de YouTube y ahí puede terminar la última partecita. Gracias, hermano. O en Facebook. Aquí estamos la próxima quincena, claro que sí. Dios bendiga. Entonces, continuamos y dice así la siguiente diapositiva. Si pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Si pueden cerrar ese micrófono, por favor. Dice aquí, tarea para hacer en la clase en cuanto a la práctica y propósito de la apologética. Dice, leer Colosenses 2:8 y responder la pregunta. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que entienden ustedes que dijo el apóstol Pablo en este verso acerca de la defensa de la fe? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué piensan ustedes? Sí, Gustavo. Yo creo que Pablo lo que está condenando son las enseñanzas que dan mayor crédito a la humanidad que a Cristo como respuesta a los problemas del hombre, de la vida. Entiendo que a eso está haciendo referencia. O sea que la centralidad de Cristo. Claro, Pablo de una manera era un filósofo, era una persona dotada intelectualmente, pero la centralidad del mensaje era Cristo y no el mensaje del hombre. De que en pocas palabras, si Cristo, por ejemplo, si Pablo predicaba en un ambiente helenístico, griego, greco-romano de su tiempo, él conocía bastante bien lo que eran los movimientos y las enseñanzas filosóficas de su tiempo, entre los diferentes movimientos griegos que existían o helénicos que existían, como por ejemplo los estoicos y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, importante es que, por ejemplo, en su primera epístola a los Corintios, él nos dice que él no venía predicando una filosofía al tipo como la predicaban los griegos, sino que el mensaje que venía predicando no era una filosofía como lo predicaban los griegos, no era ese tipo de sabiduría conceptual, abstracta, sino que la sabiduría que él predicaba era una persona, era un Dios encarnado, ¿verdad? Que nos traía justificación, santificación y glorificación. Entonces, y luego decía, el que se gloría, gloríese del Señor. Entonces, una cosa interesantísima, cuando nos centramos y nos enfocamos en Cristo y tratamos, como decía él mismo, de someter todos los argumentos a la obediencia a Cristo, y cuando solamente tratamos de argumentar por argumentar. Aquí el propósito no es, cuando hablamos de la defensa de la fe, no es probarle a otra persona nada más porque sí, yo estoy correcto y tú estás equivocado. Ese no es el punto. El punto es edificar a la otra persona en la fe en Cristo, la centralidad de su persona y su obra. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ¿No, Gustavo? claro, sí, no es ganar una batalla intelectual o teológica, ni humillar a la otra persona, sino que se vaya con Cristo, justamente. Sí es, pero tristemente la mayoría de las personas que se dedican a la apologética popular, de hecho su punto es ver quién tiene la razón y quién gana intelectualmente, ¿verdad? Es totalmente fuera de enfoque, desde mi manera muy personal de ver. Sí, como en la carta a los hebreos que habla de que la palabra es viva, es eficaz y da la imagen de aquella espada de dos filos. En vez de la usan, decía un hermano nuestro de nuestra congregación, parecen ninjas asesinos, que cortan cabezas en vez
claro, de dar un mensaje que llene de vida a la persona y que haga que ésta se acepte a Cristo. Al contrario, buscan humillarla y demostrar cuánto uno conoce. Así es. Tristemente, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de aclarar ese enfoque. Sí, hermano Alexander. Decía un hermano que tiene un sitio, ¿verdad? Un blog en internet, el blog es Veritas Fidei, él es apologista, muy bueno, tiene muchos argumentos muy buenos. Y él decía que una de las cosas de la apologética, que el cuidado que hay que tener en ella, en el uso, es de no sentirse que ganó el tema o que ganó el debate o que ganó la discusión, sino quedar con la sensación de que se compartió, porque eso le abre la posibilidad de poder seguir dialogando tanto del mismo tema como de otro tema que está relacionado con la fe cristiana, ¿verdad? Entonces él Así decía ese es. cuidado, cuidar eso. Gracias, porque es muy importante. Muy difícil que con una sola plática o un debate, por ejemplo, o algo así, una persona pueda comunicar todo lo que necesita comunicar respecto a Cristo a una persona que no es creyente y traerla a la fe o ayudarla a que venga a la fe, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante delicadeza para hacerlo, para dejar la puerta abierta y siempre poder seguir en ese diálogo constante. Bueno, seguimos aquí. El llamado bíblico para hacer la apologética. Entonces, tenemos esta última partecita con la cual vamos concluyendo y dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces aquí vemos que hay hay un llamado bíblico para hacer la apologética. Y para eso necesitamos estar dispuestos en ambas cosas, en capacitación y también en ardiente fe. Así que es muy importante eso, porque es una encomienda que el Señor nos hace a todos a través de este llamado escritural. Y para resumir, en cuanto a lo que cubrimos en la clase el día de hoy, cubrimos qué es la apologética, vimos las bases, necesidad y práctica de la apologética, el aspecto o carácter obligatorio de la apologética, o sea que no es algo optativo para unos pocos o a los privilegiados o elegidos, sino que es algo obligatorio para todo creyente. También vimos cómo hacer y cómo no hacer en cuanto a la actitud apologética y pensamos que debemos enfocarnos en la refutación de argumentos y no en la condenación de personas. O sea que recuerden que dijimos que no vamos a ir con la Biblia y darle de bibliazos en la cabeza a la gente condenándola, sino que estamos en el debate o en la refutación argumentativa, pero siempre con el propósito de edificar. Luego los orígenes históricos de la apologética los cubrimos, la práctica diaria de la apologética como algo necesario. No, yo creo las dos. El lado positivo y el lado negativo de la apologética también lo vimos. Y dos maneras de abordar la apologética: entender para creer y creer para entender. Sí, y finalizamos con el llamado bíblico para hacer apologética. Así que vamos a compartir aquí. Okay. Quiero preguntar si tienen algún comentario final o alguna pregunta. Estamos iniciando de una manera suave para que este tema vaya calando despacio en nosotros. La apologética para mí es un tema fascinante, pero bastante amplio y muy profundo, y no queremos empezar de más a menos, sino al contrario, vamos a ir despacio, de menos
Y en la próxima clase se van a dar cuenta que vamos a dar un brinco académico y espero que nos motive eso, pero vamos poco a poco, ¿verdad? Hermano, con respecto al texto que compartió recién, cuando Pablo dice, mirad que nadie os engañe, ¿Ah? me quedé pensando que esas tres elementos que nombra Pablo, las filosofías, las huecas sutilezas y las tradiciones de los hombres, ¿no? Son como Así tres es, áreas que permanentemente están buscando engañarnos. Y así a veces es, pensamos que no estamos engañados, a veces creemos que estamos bien, ¿no? Es decir, me llama la atención, por ejemplo, hay gente que mira la hueca sutileza, ¿no? Es decir, están buscando la sutil, ese cambio, eso, esa cosita sutil que parece importante y no es tan importante, es hueco, digamos, ¿no? así es. Y Yo creo- cómo tenemos que defendernos, tenemos que defender acerca, bueno, y la cantidad de filosofías que hay ahora, ¿no? Es decir, y las tradiciones de los hombres. Yo creo que son tres áreas que constantemente tenemos que estar a la defensiva con respecto a estas tres áreas, ¿no? Para defender la fe. Sí, así es. A veces podemos cometer varios errores, pero quiero mencionar dos en particular. Una es pensar que somos inmunes ya a todo ese tipo de ataques y a veces nos sentimos seguros en nuestra fe y qué bueno si lo estamos, pero eso no significa que los ataques van a dejar de ocurrir, ¿verdad? Quizás directamente no a nosotros, pero al grupo de creyentes, a la iglesia en general, los ataques nunca van a detenerse, tanto desde adentro como desde afuera. Y segundo, también no debemos pensar que eso es algo, esas tres cosas, por ejemplo, que mencionó el hermano Fernando, que es algo que estaban en el pasado y que ya no existe en el día de hoy. Puede ser que no existan exactamente como surgieron históricamente en aquel entonces, pero pueden haber movimientos reciclados que traigan de una nueva manera el mismo tipo de filosofía o el mismo tipo de pensamiento en cuanto a principio o premisa como existía en el primer siglo. Y que ahora de una forma reciclada están trayendo de nuevo esos temas, aunque con una fachada diferente. Y nos puede engañar y pensar y decir, no, pues esa no es ni siquiera una filosofía o no es una hueca sutileza o no es una tradición de los hombres. Pero pues el enemigo se encarga también de presentarse como ángel de luz, ¿verdad? Y tenemos que estar pendientes y siempre no podemos bajar la guardia, sino que tenemos que estar siempre dispuestos a dar respuesta y dar razón de nuestra fe a quien demande una respuesta de ello. Y es por eso que ese tema de la apologética es tan importante. Y vamos a tratar de capacitar a nuestro pueblo y capacitar a nosotros como líderes para saber hacer la apologética desde un punto de vista, aunque sea básico, pero que estemos capacitados para poder dar una respuesta cuando sea necesario. Ahora, nada más de rapidito quiero decirles, hay diferentes maneras en que esto se puede hacer, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decimos, pero ese trabajo es demasiado grande porque ¿quién puede conocer todas las filosofías? ¿Quién puede conocer todas las huecas sutilezas del día de hoy? ¿Qué es el relativismo, el modernismo? En fin, podemos citar todo este tipo de cosas que van apareciendo. Y hay una cosa bien sencilla que tenemos que, con eso vamos a concluir. Una cosa bien sencilla en cuanto a la metodología. O sea, no tenemos que preocuparnos por conocer todas las falsedades que existen en el mundo. Con lo que tenemos que hacer es preocuparnos cuáles son las características de la verdad. Si conocemos cuáles son las características de la verdad, no importa cuántas nuevas filosofías existen, porque conociendo y teniendo una buena relación con la verdad bíblica, entonces vamos a poderle hacer frente a cualquiera que sea la filosofía que aparezca. Amén. ¿Sí me doy a entender? O sea que la metodología no es estudiar las imitaciones o las falsificaciones, porque esas son innumerables. Nuestra metodología es conocer lo más bien posible la verdad de la escritura. Y aún más que eso, conocer bien la verdad de la persona de nuestro Señor. Mm. Y si estamos firmes en ello, no importa qué es lo que venga. Vamos a poder
dar una refutación correcta y adecuada con la Escritura. Ahora, para concluir, solamente quiero presentarles la bibliografía que utilizamos y que ustedes la van a recibir. Y no solamente eso, sino que vamos a ponerla. Ustedes ya saben que estamos poniendo las bibliografías de cada clase ahora en la página de YouTube, en la página del grupo de YouTube. Entonces ahí pueden encontrar todos los PDFs anteriores de las clases que hemos tenido y muchos más. Y estos también van a estar allí y los vamos a subir para que los puedan bajar. Pero de todas maneras, vamos a entregárselos directamente por email a cada una de sus direcciones de correo electrónico. El primero es Vida en Radical, Defiende tu Fe, que lo mencionamos a Norman Geisler y Joseph Holden, de editorial Brodmann and Holman del 2006. El segundo es Apologética Cristiana, una respuesta a los desafíos actuales a la fe, de William Dearness por la Casa Bautista de Publicaciones. Es un libro de 1988, es un poquito más antiguo. Y el último es Guía Holman de Apologética Cristiana por Doug Powell de la editorial Brodmann and Holman del 2009. Así que esos 3 libros son básicos para iniciar y conforme vayamos adentrándonos de clase a clase vamos a tener más recursos y más herramientas que van a ser compartidos con cada uno. Bueno, eso es el fin de la clase de hoy. Paz y bendiciones. Shalom ubrajot a todos, ¿verdad? Y déjenme nada más tomar alguna pregunta final o algún comentario final. ¿Todo bien? Cualquier cosa, cualquier pregunta, la pueden enviar por Messenger, la pueden enviar por WhatsApp, la pueden enviar por email o me llaman por teléfono y tendré mucho gusto en poder atenderles. La próxima reunión está avisando. La próxima reunión ya desde hoy va a ser cada 15 días, o sea, un sábado sí, un sábado no. O sea, de aquí a 2 sábados estamos de vuelta. Yo tengo una preguntita, pero no tiene que ver con este tema, sino con uno de los libros que compartiste de Hanegraaff, de la semana 70, pero sobre una interpretación entre de Hanegraaff, ¿viste? Y José Grau, digamos, ahí tengo una consulta que hacerte, pero te lo voy a hacer por WhatsApp, ¿puede ser? Ok, claro que sí, con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Si no, concluimos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Amos Acosta que nos despida en oración. ¿Y nos haces el favor, Amos? Ok, vamos a orar. Así es. ¿Me oyen bien? Claro que sí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque a través de estos medios nos permitiste este tiempo estar unánimes, unidos a través de esta plataforma virtual. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que participaron, por la vida de nuestro hermano Benjamín, que ha tenido bien tomar el tiempo y enseñarnos, instruirnos en esta área. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que son recursos que estamos recibiendo para poder defender nuestra fe, afianzar nuestra fe. Gracias, Padre, por lo que hemos recibido en esta hora y que podamos aplicarlo y compartirlo a otros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bueno, pues ha sido un placer. Nos vemos aquí la próxima clase de aquí a 2 sábados. Y quizás nos podamos ver en otras plataformas, en otras clases a las que asistimos entre semana, pero si no, pues de aquí a 2 semanas, y ya saben, estamos abiertos a cualquier comentario, a cualquier pregunta. Bendiciones.